a todos. Oigan, qué gusto saludarles. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos a DPC. Gracias a quienes con sus profesiones, oficios y vidas nos salvan todos los días del COVID. Oigan, y gracias también a los científicos mexicanos, a los astronautas mexicanos, a los, ¿qué más? A los de la industria de la astronáutica. Güera, ayúdame a pensar, astronautas, científicos, astronautas. ¿Ellos por qué? Científicos. Te voy a decir por qué. Se está cumpliendo ya más de una semana, Potro, de esta escena. Pame, si me ayudas, por favor. Esta es una colaboración de privados con el gobierno de los Estados Unidos de América. Ahí podemos ver a un elote. Ah, no, perdón, es Donald Trump. Dije un elote. Donald Trump. Y miren, ahí va despegando. Es la más reciente odisea, ¿no? Al espacio de los Estados Unidos de América, ¿no? En colaboración con SpaceX, que es esta empresa de Elon Musk, de mi amigo Elon Musk, nuestro compa, ¿no? Nuestro amigo, ¿qué dinero puede tener que no tenga el Potro, por favor? Claro. O sea, por favor, me hacen los mandados. Y ahí está, mire cómo llega al cielo y qué orgullo. Vean nada más, bravo, qué orgullo, eso es poder de una nación, eso es poder de Estados Unidos. Hasta ahí, Pamela, muchas gracias. Miren cómo llega al cielo, la atmósfera. Nada más sí les voy a decir algo a los gringos. Espérate. Apantálalo. Eso, la verdad. Mijares, nos hacen los mandados. Anda. Eso de que nos hacen los mandados. Por favor, la NASA mexicana, para que se queden con el ojo para nuestros astrónomos mexicanos. Nuestros astrónomos mexicanos, ¿no? Chulada, Pedrito. ¿Habías visto algo así? ¿Los rusos habían hecho algo así? No. Están lejos. Están lejos. Que no te apantallen, que los gringos mandaron... Vamos a Oaxaca y te enseño lo que es mandar un cohete. Que ahorita los rusos andan en... vamos a Jalisco y ahí te enseño lo que... Oigan, por cierto, hablando de Jalisco, hoy quiero proponerles, señora, señor, gente que nos está viendo, que hagamos una diferencia frente al caos y los enfrentamientos entre manifestantes en los últimos días y los policías, porque yo creo que, güera, hay que hacer una diferencia. O sea, lo que vemos en las calles de protestas, manifestaciones, no todos son iguales. A veces parece chile, mole y manteca en una sola olla, pero no es lo mismo. Y hablemos principalmente de lo que ha ocurrido en los últimos días en los estados de Jalisco y la Ciudad de México. La exigencia principal en ambos casos es detener el abuso policiaco, sancionar el abuso policiaco. Y esto, pues bueno, después de que vimos aquel video de Giovanni, pero también ver esta escena, miren, es una menor de edad. Vean cuántos policías la patean. Si me puedes repetir esa escena, Pamela, por favor. Ahí está. Habría que empezar con que ni todos los manifestantes protestan por lo mismo. Eso es importante. Porque luego cuando uno ve estas escenas en televisión, dice, mira, estos revoltosos, y meten a todos en un mismo costal. Yo creo que hay que empezar por diferenciar. Ni todos buscan lo mismo, ni todos actúan con los mismos modos, ni buscan las mismas causas, ni son asusados por la misma gente. Mucha gente con malas intenciones, mucha gente con influencia política de partidos políticos muy en particular. Hoy hay de todo. Y eso hemos visto en los reportes y la información que comparten los colectivos. Y para entender este embrollo, no creo que haya que meter a todos los manifestantes en ese mismo costal del que hablábamos. Es importante, para empezar, no criminalizar el derecho a salir a las calles a criticar. Ese es punto número uno, si usted me permite ponerlo así. No hay que criminalizar el derecho a la protesta. El derecho, en este caso, a protestar por el dolor ajeno. El dolor de Giovanni, pero lo mismo el dolor de las mujeres, pero lo mismo el dolor de los pobres, pero lo mismo otros dolores. Eso habla de una sensibilidad colectiva que hay que reconocer en un país o en una ciudad para exigir mejores condiciones de vida. Esas son las protestas. Y hemos visto que se protesta descalzo, en comunidades pobres,
Hemos visto que se protesta en coches, como lo vimos hace unas semanas, de miles de gentes que salieron en sus coches a protestar. Lo mismo se protesta en guaraches, en casa o desde redes sociales. El merequetengue se arma, señora, señor, cuando grupos de diversas ideologías e intenciones se infiltran para erradicar las protestas. Ahí es donde ya bailó Berta. Recientemente vimos a los autodenominados anarquistas que en la Ciudad de México se radicalizaron porque es su naturaleza, ¿no? Es su manera de pensar. En Guadalajara quemaron a un policía. O sea, no se puede tratar así a un policía. Los policías no pueden tratar así a los manifestantes. Y claro, lo más importante, evitar que la raíz que provoca esto, abusos policíacos, pobreza, corrupción, violencias, se terminen. Si no hay nada que protestar, no vamos a tener escenas como estas, ¿no? Afortunadamente existe el derecho para protestar y afortunadamente se tiene que garantizar en este país. Ahora, muchos hacen gala de una falsa dicotomía. Y la falsa dicotomía es, hay protestas buenas y hay protestas malas. Ojo, señora, ojo, señor. Creo que no va por ahí. Creo que no va por ahí. Hay protestas simple y sencillamente que están fundadas en el dolor de las víctimas que se tornan violentas, ¿no? ¿Se acuerdan aquí cómo cuando salieron las mujeres a marchar el 9 de marzo decían, vean esas revoltosas, cómo ya grafitearon a mi Cristóbal Colón, vean cómo ya rompieron a mi estatua, ¿no? Y le decías a la señora, a ver, ¿qué estatua es? No sé, pero ¿por qué me la rompen? No tienes idea de qué personaje histórico está en el Paseo de la Reforma, pero lo defiendes a capa y espada. Y respondían las madres, ¿cómo pedirnos a una madre que no grafiteemos? Porque para mí el grafiti es la memoria, recordarles, oigan, nos están matando, ¿no? ¿Cómo pedirles que no grafiten un local de lujo o que no rompan la nariz de una estatua si a ella le mataron a su hija? Y quieren que sepa quiere esa madre que sepa México que ella está rota por dentro, hasta que no regrese su hija, hasta que no le entreguen el cuerpo de su hija, hasta que no haya justicia por su hija desollada, ¿no? Y te pones así de, oye, pues creo que tiene razón, ¿no? Hay de motivaciones a motivaciones. Ella quiere ver una estatua rota para que nosotros recordemos que hay millones de mujeres rotas, en desgracia. Y no obstante, no todos los familiares optan por la violencia, ¿eh? A pesar del dolor que tienen, no todos optan por la violencia. Por eso les digo, no vale la pena generalizar. Y hay familiares, hay amigos, hay protestantes, hay manifestantes que prefieren salir en paz y son pacíficos en las marchas en las que participan. También las hay motivadas por las fobias contra los gobiernos o personajes en particulares o partidos políticos antagónicos para generar un clima de caos y para generar un clima de destrucción que desafortunadamente pagan protestas justas por pecadoras, ¿no? Frente a ellas y sus variantes, las instituciones de los estados, las instituciones del gobierno federal deben de estar preparados. Y aquí no hay, perdón señora, no hay de dos sopas. Porque aquí o se respetan los derechos humanos, o se previenen las violencias, o se apuestan por el diálogo y el respeto para la persuasión con inteligencia por parte de los elementos de seguridad bien capacitados, que tenemos, pero no muchos, y la clase política con una sensibilidad fina, porque por eso son políticos, se tienen que profesionalizar para sentarse a discutir con los que están protestando y evitar las escenas que hemos visto. Ahí hay falta de talento, ahí hay mediocridad en las clases políticas del Estado que ustedes me digan, ¿no? Y si no logramos eso, nos carga la michada, Sol. Así de fácil. Ahí está una menor de edad sometida con esa brutalidad. Por favor, Pamela, el caso de Jalisco, de Ixtlahuacán de los Membrillos, donde se llevaron a Giovanni, donde en ese municipio, porque presuntamente no traía tapabocas, pues dices, oye, perdóname, pues cómo la gente no se va a enervar, cómo la gente no va a decir, oigan, paren ya los abusos policíacos, y cómo no se van a enfrentar ante estas escenas. ¿La tienes o no, Pam? Venga, échamela. ¿No? Esta escena que fue la que principalmente, digamos, nos incomodó a todos y nos indignó, viniendo sobre todo por el caso, Soli, de George Floyd en los Estados Unidos de América, que hoy tiene de cabeza a los Estados Unidos. Vamos por el día 14 de protestas en los Estados Unidos, para no permitir que cualquier apóstol te suba a una patrulla
por sus tanates y aparezcas muerto y golpeado. Eso es abuso policíaco. Y ahí es en donde decíamos, por un lado fallan los policías, por un lado fallan las instituciones del Estado mexicano, por un lado falla el talento policíaco y por otro lado falla el diálogo. Falla el poder escuchar lo que nos están reclamando descalzos, en coches, caminando desde las calles de México. ¿Ante qué estamos? ¿Ante quiénes estamos cuando salimos a protestar? ¿Ante quiénes están los policías que arriesgan su vida? Eso también hay que decirlo. Arriesgan su vida e integridad para proteger los bienes públicos y privados en las peores condiciones de trabajo y en las peores condiciones de equipo, Soli. Las peores condiciones de equipo, ¿eh? Y así los avientan al ruedo. Y con el repudio de la gente que no confía en ellos. ¿Quiénes están detrás de las violencias? Esa es otra pregunta. Porque estas violencias no se dan porque llegan asusadores. Llegan asusadores que nada tienen que ver con lo que están exigiendo un grupo de familiares, que nada tiene que ver con lo que están exigiendo un grupo de manifestantes. Hoy las fuerzas policíacas asustan, no generan confianza. Cada municipio y estado tiene su historia. Cada municipio y estado tiene su historia. Pero en general, un policía te asusta porque lo que te hace sentir es una cosa rara, que en general es miedo, ¿no? Y pagan justos por pecadores, porque pues, habrá policías que siempre te van a proteger, pero habrá otros que los ves y dices, ya valí, ya me dio miedo, porque tienes miedo de lo que te pueda hacer. Ahí están las consecuencias del abandono a las policías. Decenas de años, décadas de abandono a los policías, de debilitación a los policías en capacitación, en refinamiento, en inteligencia, para evitar que esto termine en abusos policíacos, porque el abuso policíaco ocurre y estigmatiza a las corporaciones, pagando elementos justos e impecables por cobardes pasados de lanza. Y por último, Enrique Alfaro, Claudia Sheinbaum, políticos, gobernadores muy distintos uno entre otros. Les pregunto, ¿están entendiendo lo que se está gritando en las calles? ¿Las características de las personas que gritan en las calles? ¿Represión puede ser suplida por reflexión? ¿Saben que esos jóvenes que genuinamente salen a exigir respeto, que terminemos con los abusos y la impunidad, no se tragan ningún cuento de politiquería y mucho menos, como señalan en Jalisco, de autoritarismo? ¿Y saben que hay jóvenes que no son violentos? Y saben que pagan impuestos y que tienen el derecho a ser escuchados, ¿cómo le van a hacer? Preguntas para arrancar de pisa y corre, los periódicos. Excelsior. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. México sufre regazo en bienestar. Medición de la calidad de vida. El país se ubica en el lugar 39 de 40 en un índice para medir la satisfacción de la población de los países miembros, más allá del Producto Interno Bruto. Reforma. Inyecta millonada la 4T a sus bancos. Destinan 21.991 millones a instituciones de fomento. Transfieren recursos para aliviar pérdidas y para construir 2.700 sucursales. Milenio. Con gobernadores, respeto, no manotazos. Sánchez Cordero. Entrevista. La titular de Gobernación asegura que el COVID evidenció la precariedad del sistema de salud. Garantiza elecciones limpias y reitera que la 4T saldrá fortalecida de esta emergencia. El Financiero. Apuestan mercados a recuperación. Expertos ven rally alcista por inyección de bancos centrales. The Wall Street Journal. Ola de propuestas impulsa movimientos para cambiar fondos de la policía. Impulso por el cambio. Encuesta demuestra que la acción policial causa muchos problemas en Estados Unidos, como hablar con los niños sobre la protesta. The Times. Leyes para frenar las adquisiciones chinas. No amenaza las sanciones penales para las empresas que infringen las normas sobre influencia extranjera. El País. La protesta contra el racismo se vuelve global. Miles de británicos, franceses y mexicanos se suman al movimiento contra la discriminación y el abuso policial. Nueva York reabre tras la invernación y el estallido social. Le cuento cómo estuvieron las protestas por el homicidio de Giovanni en Ixtlahuacán de los Membrillos en Jalisco, pero también las protestas en la Ciudad de México. ¿Continuaron? Aquí le tengo este resumen. En la
Ciudad de México, el pasado viernes, un grupo de 150 anarquistas arrojó piedras contra la Embajada de Estados Unidos. Más tarde, hicieron lo mismo en la sede de la representación del gobierno de Jalisco en Campos Elíseos, en Polanco. Durante casi 40 minutos lanzaron cualquier tipo de objetos en la Casa Jalisco y a los policías. Los anarquistas se negaban a retroceder hasta que los policías avanzaron. El sábado, Melanie fue dada de alta sin heridas de gravedad. Una instrucción clara y precisa de evitar una provocación. Sin embargo, no se obedecieron las órdenes a cabalidad y se cometió abuso policial. El saldo final fue de 11 personas lesionadas, entre ellos reporteros y camarógrafos. En Guadalajara, Jalisco, el sábado, por tercera ocasión, cientos de jóvenes se manifestaron y exigieron la libertad de varios de sus compañeros, que fueron detenidos en las manifestaciones del jueves y el viernes. Vi videos donde los agarraban sin hacer nada y hay 4 mujeres entre ellas, y ahorita se está pidiendo pacíficamente que podamos tenerlos de vuelta, ya que si hubiéramos entrado en confrontación, si hubiéramos entrado en violencia, esto hubiera terminado de otra forma, y por eso venimos pacíficamente a exigir no solo que se haga justicia por nuestros compañeros detenidos, sino por Giovanni. Salieron de la glorieta de la Minerva hacia el Palacio de Gobierno. En el trayecto hicieron pintas en casas, bancos y todo lo que se encontraban a su paso. Mujeres policías resguardaron la entrada principal del Palacio de Gobierno. Se entonó el himno nacional y por varias horas siguieron las consignas. Cada que un grupo de encapuchados lanzaban botellas a los uniformados, los manifestantes pedían que no hubiera violencia. ¡Apaciguar la violencia! ¡Minimizar lo más que se pueda la violencia! Algunos jóvenes abrazaron a los policías. La admiración que yo tengo de las oficiales, los elementos de seguridad pública, la valentía que ellas tienen, si pueden ustedes grabar a este lado. O sea, vean, ellas están dando la cara en vez de los oficiales. Un sujeto roció gasolina a un costado de los policías. Otro grupo de jóvenes exigieron terminar con la violencia. Sobre el policía que fue quemado durante las protestas el jueves pasado, se informó que se mantiene estable. Por la tarde, 50 jóvenes llegaron al Palacio de Gobierno de nueva cuenta para vandalizar y lanzar objetos, los cuales fueron dispersados con gas lacrimógeno. 6 fueron detenidos. En redes sociales, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, anunció de la liberación de los detenidos en las manifestaciones de jueves y viernes, así como la localización de todas las personas que fueron reportadas como desaparecidas. He decidido retirar los cargos para que puedan quedar en libertad de inmediato los jóvenes que fueron detenidos el día jueves. Lo hago porque es un momento en el que la serenidad tiene que imperar. Además, dio a conocer la detención de 2 elementos de la Fiscalía del Estado, que presuntamente violaron los derechos humanos de las personas durante las manifestaciones. Sin embargo, familiares y amigos de 2 policías señalados como presuntos responsables de las detenciones irregulares se manifestaron frente a la Casa Jalisco en demanda de que fueran liberados. También este fin de semana, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, compartió la fotografía de 3 policías detenidos involucrados en la muerte de Giovanni. De Pisa y Corre, con información de corresponsales, Jorge Gutiérrez Chamorro. Ayer por la tarde, integrantes de grupos feministas protestaron frente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para pedir justicia por Melanie. Me encanta porque como entre los operativos, el principal operativo es cuidar bancos, cuidar la glorieta, que no nos vayan a golpear el parabús, que no nos vayan a destruir la estación del metro, que golpeen a las mujeres, pero que no nos vayan a faltar al respecto a la Diana. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, dio a conocer que dio positivo a coronavirus. Fíjense, la cabeza del Instituto Mexicano del Seguro Social tiene coronavirus, por lo que se mantendrá en aislamiento. Indicó que permanecerá trabajando a distancia, coordinando las labores a su cargo y siguiendo las indicaciones de los médicos del IMSS. Pues para allá vamos, ¿no? Para allá vamos. Detalló que se mantiene vigilancia epidemiológica en su caso y sus contactos.
Tengo más del COVID, mire. La Secretaría de Salud Federal reportó 3.484 casos nuevos de coronavirus en México. Con esta cifra suman más de 117.100 casos acumulados. Hoy se acumulan 117.103 personas que dieron positivas a SARS-CoV-2 y por lo tanto son los casos confirmados acumulados de COVID-19, estos 19.629 y son los que representan precisamente la epidemia reciente. José Luis Salomía, director general de epidemiología, reportó que en las últimas 24 horas se notificaron 188 decesos más por COVID-19. Hay un acumulado de más de 13.600 defunciones. Lamentablemente, 13.699 personas han fallecido a causa de las complicaciones de la enfermedad. La tasa de letalidad de la enfermedad en el país es de 11.6%, mientras que la global se ubica en 5.8%. Durante la conferencia sobre la situación de la pandemia, se dio a conocer que la segunda semana de nueva normalidad inicia con todos los estados del país en color rojo, riesgo máximo de contagio del semáforo epidemiológico federal. Además, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Ricardo Bucio, dio a conocer que 2.524 menores han sido confirmados con COVID-19 y 50 han perdido la vida. El INS reiteró el llamado para que las personas recuperadas de la enfermedad acudan a donar plasma a los bancos de sangre en las ciudades de México, Monterrey y Guadalajara. Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, dio a conocer que se inspeccionarán las condiciones de los centros laborales en los que se han incrementado las incapacidades a causa del COVID-19. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que dará a conocer un esquema en el que trabaja con especialistas para lograr disminuir los contagios del virus. Tienen que ver con más número de pruebas, identificación de las personas activas, orientar a que esas personas activas sean las que se resguarden para evitar más contagios. En Jalapa, Veracruz, trabajadores del Centro de Alta Especialidad Rafael Lucio realizaron una fiesta privada con equipo de protección donado contra el COVID-19. En redes sociales circularon las imágenes. Las primeras 100 fosas de 300 contempladas para fallecidos por COVID-19 fueron ocupadas en el Panteón de El Palmar, en Acapulco, Guerrero. En plena emergencia sanitaria, reabrieron algunas salas de cine en Aguascalientes y Michoacán. Lo hicieron al 25% de su capacidad. El gobierno de Brasil dejó de publicar el total acumulado de muertos e infectados del nuevo coronavirus. La medida llegó tras las críticas a las estadísticas brasileñas, consideradas como deficientes y manipuladas. Los últimos datos oficiales registraban más de 34.000 muertes por COVID-19. Con información de Eduardo Sánchez. Y ahora déjeme cambiar de tema. A ver, ¿alguien acá sintió el temblor de ayer? No. ¿Temblor? Pues estaban bien jetones, ¿verdad, flojos? Nadie lo sintió, ni siquiera como... ¿No? ¿En serio? ¿Nadie? ¿Marichó? ¿Quién sí? ¿El Potro? ¿Dónde fue? Aquí, Mayito, en la Ciudad de México. A mí me tocó dormido y de repente como que sentí un latigazo. ¿Y el temblor? El temblor no. Ay, sí. Nada más el latigazo. No, o sea, yo sí sentí un latigazo. O sea, de repente se escuchó en el edificio donde vivo, donde tiene su casa. Bueno, no, la verdad no. Donde vivo, ahí déjenlo. En el edificio donde vivo, ahí muere. Y de repente estaba y ¡fum! ¡Fum! Y luego ya sentí el latigazo. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Un temblor? No, temblor el que me quedó después del latigazo, hermano. En pijama, con tapabocas. Bueno, o sea, también eso yo pensé. O sea, ya viendo a los vecinos ahí que salían, oigan, señores, ¿no les da vergüenza? No era la 1, ¿no? ¿A qué hora era? Bueno, ahorita vamos a ver la nota, pero sí ya era bien tarde. Ya era bien tarde. Salieron en la Ciudad de México de sus casas por un sismo 9:45.
9:45. Sí, cierto, 9:45. ¿Cuál 1 de la tarde, Rivas? ¿Qué? ¿Eh? Imagínense, la réplica la sintió a la 1. O sea, el flojo la réplica la sintió a la 1 de la tarde cuando fue a las 9:45. Esta es la crónica de lo que se sintió ayer en la Ciudad de México, mira. Este domingo, miles de capitalinos se despertaron por un temblor con epicentro entre las calles Gabriel Mancera e Insurgente Sur en la Colonia del Valle, a 3 kilómetros al sureste de la alcaldía Benito Juárez. A las 9:45 de la mañana se reportó el movimiento telúrico que fue perceptible en la alcaldía Benito Juárez, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Coyoacán. El Servicio Sismológico Nacional informó que se trató de un sismo de magnitud 2.9. Usuarios de redes sociales mostraron su frustración. Debido a la magnitud del movimiento telúrico, no fue necesario activar la alerta sísmica. La jefa de gobierno capitalina informó que no se reportaron daños materiales ni víctimas. Sin embargo, anunció que se reforzarán los protocolos de protección civil ante eventos de esta magnitud durante la contingencia por el coronavirus. La Coordinación Nacional de Protección Civil publicó en las redes sociales que se mantendrá en comunicación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos Capitalina. De Pisicorre, Karina Muñoz. ¿Viste los que estaban sentados ahí en la banquita? Que ay, qué ole, ¿no? Y sintiéndola a la 1 de la tarde. ¿Qué sentiste? ¿El latigazo? El frum. Sentiste el frum. Bueno, oigan, la presidenta cumplió 30 años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ah, sí. Órale, ni se siente. Y la presidenta Rosario Ibarra de Piedra propuso transformar la CNDH en Procuraduría de Pobres. Ya con eso dice Rivas, muy bien, presidenta. Por lo anterior, expuso que a través de su reforma constitucional, el artículo 102 de la Carta Magna, solicitará que sus recomendaciones sean vinculantes. Esto es importante porque hoy lo que recomiende la Comisión Nacional de Derechos Humanos no lo pela nadie. Nadie. Cuando se vuelven vinculantes es cuando ya obligan a los estados, a los municipios, a las instituciones a respetarlos. Pero ahora esa de la Procuraduría de los Pueblos, o sea, lo que es no tener nada que hacer, ¿verdad? Lo que es ser presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y no tener nada que hacer. Más noticias. En Irapuato, Guanajuato, hombres armados irrumpieron en un centro de rehabilitación y ejecutaron a 10 internos. Las autoridades implementaron un operativo de seguridad, sin embargo no hubo detenidos. En Celaya se registraron ataques simultáneos en 5 negocios, en los cuales se utilizaron granadas de fragmentación. El saldo fue de 3 personas muertas y 2 lesionadas. 6 personas perdieron la vida y una mujer resultó lesionada tras el ataque de un comando en la colonia 3 de Mayo, municipio de Emiliano Zapata, Morelos. Los hechos ocurrieron dentro de un bar conocido como el Chelódromo. Elementos policíacos resguardaron la zona. La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia para 26 municipios de Yucatán, 9 de Chiapas, 4 de Quintana Roo y 1 de Tabasco, por las afectaciones que dejaron las lluvias ocasionadas por el paso de la tormenta tropical Cristóbal. Las autoridades locales contarán con insumos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y salud de la protección afectada. El Banco Mundial aprobó un préstamo para México por $1,000 millones. Al respecto, la Secretaría de Hacienda puntualizó que este préstamo se ubica dentro de los límites de endeudamiento externo autorizados por el Congreso de la Unión para este año al gobierno federal. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, dijo que este crédito no es adicional a la deuda y no va a financiar el programa de respuesta al COVID-19. Las protestas en el mundo para exigir justicia por la muerte del afroamericano George Floyd continuaron este fin de semana. En Madrid, los manifestantes se reunieron frente a la Embajada de Estados Unidos para condenar el homicidio. En Roma, una espontánea protesta congregó a miles de jóvenes que se arrodillaron en silencio con el puño en alto durante 9 minutos, el tiempo durante el cual el policía mantuvo su rodilla apoyada sobre el cuello de Floyd hasta que este falleció. En Londres, los activistas se apostaron frente a la Embajada norteamericana como parte de un movimiento global antirracista. La manifestación concluyó con un choque con la policía. Voy a pausa y de regreso el doctor Chunga de Pisa y Corre.
programa cuando no vienes a trabajar. Bueno, señores, ¿qué día es hoy? Lunes. ¿Y qué hacemos los lunes, Rivas? Trabajar. ¿Y además de trabajar? ¿Y además de trabajar? Vamos con el doctor Chunga. Vamos con el doctor Chunga, efectivamente, como todas las semanas, mi gran amigo Trino nos manda el video que esta semana hizo con el doctor Chunga. ¿Cómo están ustedes? Los saluda el doctor Chunga, aquí desde mi laboracasa, o podría ser casaboratorio. Casaboratorio, me gusta más. Oigan ustedes, estarán de acuerdo que nos han dicho que no hay que tocarnos la cara. No hay que tocarnos la cara porque eso puede ser un factor que haga que se infecte pues a través del ojo, a través de la nariz, a través de la boca. No, bueno, pero también hay una ansia por tocarnos la cara. Pues si luego te dicen que no hagas algo y más ganas te dan de hacerlo. Pero ya tenemos un invento. El invento se llama el sistema amedrentador de la tocada de la cara. ¿Qué les parece si le pido a mi querido amigo Trino que con su excelsa pluma nos ilustre un poco cómo funciona este invento? Vamos a verlo. Para este invento se necesita una manguera, hilo, un gancho de esos de ropa para tendedero, velcro, unas ligas, un silbato, y un globo. Un globo que esté inflado, cuya única función es, pues, desinflarse para que el silbato haga pío, pío, pío como pollito. Buenísimo. Pues sí, efectivamente ya tenemos instalado el sistema amedrentador de la tocada de la cara. Este globo impulsará aire por esta manguera hasta llegar al silbato. Lo único que se lo impide es este ganchito de ropa, que en el momento que quiero tocarme la cara por un sistema de polea, vean ustedes lo que pasa. El aire acciona el silbato y empieza a tocar como si viniera el carrito de los tamales. Está buenísimo. Y de esa manera te alerta para no tocarte la cara. De momento, quédate en casa. Chulada para Trino, aplauso para el doctor Chunga. Gracias. ¿Qué seríamos sin estos inventos, muchachos? Nada. Exacto. Me pregunta el Potro dónde se hacen los pedidos, porque, pues sí, todo el tiempo anda. Es horrible, ¿verdad? Entonces, no me voy a tocar la cara porque ahorita saludé. No saludé. No me voy a tocar la cara porque agarré y de repente. Y te das cuenta. Sí. O cuando llega el súper, ¿sí o no? Llega el súper, sacas todo, dices, ay, lo voy a empezar a limpiar. Y antes de empezarlo a limpiar, te le quedaste la cara. Qué maldito coraje. Con este invento del doctor Chunga, nunca más. Otras cosas. Médicos especialistas en urgencias ponen en riesgo su vida durante la pandemia del COVID-19. Ustedes saben, en este programa le ponemos nombre y apellido a los héroes con bata que nos salvan la vida todos los días. Paramédicos de la Ciudad de México realizaron este sábado un homenaje a sus compañeros fallecidos, hospitalizados o aislados por el COVID-19. Con ambulancias, camionetas de emergencia y motos, una rodada partió del Auditorio Nacional a El Ángel de la Independencia. La atención prehospitalaria es algo que se lleva en el corazón, la atención médica es algo que se lleva adentro y somos de vocación, somos espontáneos. Entre los especialistas que hacen frente a la pandemia están los médicos urgenciólogos. Nosotros estamos finalmente en la primera línea de fuego. Nosotros somos la primera cara que ve un paciente llegando al hospital y somos los primeros en brindar atención oportuna a este paciente que viene grave o inestable. Su compromiso con la salud no tiene límites. Desde tener el equipo de protección personal completo, ya te empiezas a mentalizar de que es un paciente en el que hay que mantener una distancia, pero al mismo tiempo tienes que tratarlo. A veces el equipo de protección personal no es de la mejor calidad, entonces hay que adquirirlo. El desgaste por esta labor
se resiente al final de la jornada. Te das cuenta de que uno, estás como súper deshidratado, con los labios todos secos, tienes una sed impresionante, resulta que no te habías dado cuenta que tenías hambre o que tenías ganas de hacer del baño, te queda la cara con unas marcas tremendas en la nariz, en los pómulos, en la frente. La doctora Andrea Arellano extraña a su familia. Yo en mi caso estoy durmiendo un poquito dentro de la casa, pero en un cuarto aislado, intentando mantener una sana distancia entre los miembros de la familia. Entonces es muy complicado también, obviamente, por el miedo que uno tiene a contagiarlos, ¿no? Yo creo que ir a visitar a mi mamá, ir a visitar a mi abuelita, estar con ellos, pasar una tarde increíble, abrazar a mi pareja. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. Allá están los y las heroínas, héroes con bata enfrentando el COVID. Bueno, ahora me voy a Washington, D.C., a los Estados Unidos de América. Ahí está Juan Zavala, con él hemos estado hablando todos estos días sobre las protestas en diversas ciudades. ¿Cuántas ciudades protestaron este fin de semana, mi querido Juan? Entiendo, más de 50, ¿verdad? En por lo menos 24, 25 estados. Bienvenido a DPC. Así es, Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto en saludarte. Y sí, fueron más de 50 ciudades, siguen siendo en una mayoría de estados de la República en Estados Unidos. A mí me tocó estar en la de Washington, D.C. ¿Cómo estuvo? Y el ambiente fue muy distinto el ambiente a lo que habíamos visto en la semana. Fue más parecido a una suerte de carnaval que a una marcha como tal. La gente estaba bailando, había DJs, había gente pintando muros, gente que había llevado muchos miles de plumones con pancartas para que la gente pintara. Es decir, se vive un poco un ambiente como de que este movimiento va avanzando. Ajá. Aunque la gente seguía lanzando consignas a favor, digamos, recordando el nombre de George Floyd, de Breonna Taylor, que han sido los últimos casos de afroamericanos que han muerto a manos de policías en distintos estados y en distintas situaciones. Sí. También había un ambiente de alegría por lo que está logrando este movimiento. Qué bueno, sí, estamos viendo imágenes impresionantes de San Francisco, estamos viendo imágenes de Washington, D.C. Y de hecho ya lo comentábamos a final de la semana pasada, Juan, las protestas se tornaban pacíficas. Había ya una empatía entre las fuerzas del orden y los propios manifestantes que llevó este fin de semana a Donald Trump a decir: ya no voy a usar a la Guardia Nacional en las calles. Sí, la verdad es que la mayoría de los gobernadores, alcaldes han reaccionado de manera muy pacífica y eso ha confrontado mucho con el discurso del presidente Trump, que ha tenido un discurso constantemente de decir que él representa la ley y el orden, ¿no? Hoy en la mañana también inicia con una serie de tweets diciendo que los demócratas quieren desaparecer a la policía y desaparecer al ejército y que él representa la alternativa de la ley y del orden. Y efectivamente, por ejemplo, en Washington, D.C., la alcaldesa removió a muchos de los policías que estaban acompañando las manifestaciones, pidió al presidente que retirara la Guardia Nacional y ha sido el fin de semana más pacífico desde que iniciaron todas las protestas. Ahora, reacciones políticas frente a las decisiones tomadas de Donald Trump incluyen a Powell, incluyen a demócratas destacados, republicanos destacados como Romney, que además fue aspirante presidencial, a decir: yo no voy a votar por Donald Trump, porque es un mentiroso en el caso de Powell. Exactamente, y creo que lo de Colin Powell sí es paradigmático, porque Powell fue secretario de la defensa en un gobierno republicano, en el gobierno de George Bush, y es una figura altamente respetada en los círculos republicanos, entre los militantes republicanos. Fue un secretario de la defensa que duró mucho tiempo y claramente lo dijo con todas. No solo dijo que no iba a votar por Donald Trump, la novedad es que es de los primeros republicanos que sale a decir que va a votar por Joe Biden. Y por otro lado, Mitt Romney, que como bien decías, en 2012 Romney fue aspirante a la presidencia por el Partido Republicano y que sigue teniendo seguidores en partes del centro del país, acompaña esta marcha con un número de cristianos y dice que hay que empezar a ver esta demanda histórica de Black Lives Matter, que es el eslogan de estas marchas,
pero que muchos republicanos no se atreven a decirlo con todas sus letras porque creen que le están dando razón a los demócratas. Entonces podríamos decir que empieza a haber cierta desbandada en el lado de los republicanos. Ahora, cuéntame las acciones que podrían estar tomando desde los congresos, desde las realidades de los estados, viendo además la presión de artistas. Veíamos el fin de semana a Madonna aparecer en una de las protestas. Otros líderes sociales, otros líderes, digamos, musicales, líderes que pues han venido aglomerando a través de redes sociales, azuzando esta empatía por los negros, esta empatía por los que han sido víctimas de abusos policíacos. ¿Esto podría terminar qué? ¿En una reforma que permita qué, Juan? Por un lado, puede haber una reforma federal que ya se empiezan a ver ciertos rasgos de esa reforma. Por ejemplo, prohibir a nivel federal esta técnica que le llaman el chokehold, que es la manera en la que los policías pueden en ciertos estados del país poner la rodilla en el cuello de una persona detenida. Por otro lado, reducir muchísimo el presupuesto a policías que tienen equipos, como le llaman, y que esto aparece mucho en las películas, pero que son los equipos SWAT, y que la mayoría de las policías en el país los tienen ya, que son pues prácticamente armamento militar. Y por otra parte, ayer en una noticia realmente sin precedente en Estados Unidos, la ciudad de Minneapolis, digamos que el cabildo de allá, aprobó disolver a la policía. Ah, mira, eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo porque sí es algo de lo que no todos los manifestantes, pero sí han habido muchos manifestantes que están diciendo hay que acabar con la policía. Y no es que acabe la policía para que nos cuiden unicornios y seamos felices, ¿no? Pero que sí nos replanteemos el modelo de la policía, cómo funciona, de qué manera se aproximan los problemas. Y ayer la policía de Minneapolis fue la responsable de matar a George Floyd. Por primera vez un cabildo en la historia de Estados Unidos acuerda disolver a un departamento de la policía. Entonces esto podría empezar a replicarse. Y esto pasará en los próximos días, semanas. No es un asunto de que ya esté disuelta la policía, porque se tiene que reconstruir precisamente con los parámetros de respeto a los derechos humanos, con los parámetros de los nuevos tratos con los ciudadanos para evitar que pase lo que pasó con George Floyd. Y claro, ver que no haya impunidad, no solamente el que mató a George Floyd, sino sus 3 cómplices tengan una sentencia ejemplar que marque un antes y después en el abuso policíaco, por lo menos en esta zona cero de las protestas, lo que originó todo, que es Minneapolis. Mi querido Juan, te agradezco. A reserva de que tengas algo más, hablamos mañana. Al contrario, Nacho, nos vemos mañana. Gracias. Muy bien. De Washington, D.C., me conecto a Dubái. Ahí se encuentra Manolo. Manolo, ¿cómo estás? Ah, no es Dubái. ¿Qué tal, Nacho? ¿Dónde Buenos estás? días. ¿Dónde estás? Me encuentro aquí en las instalaciones del Instituto Harmony Hall. En el Harmony Hall. No, pero estoy ensayando. Es mi escuela de clases a distancia. Tu escuela de clases a distancia. Vas a dar clases. Imagínate, te quedaste con ganas, que te quedaste picado en la prepa con las clases de química, ¿no? Ay, qué padre las clases de química. Pues aquí te podemos dar tus clases de química, ¿cómo la ves? Ah, muy bien, sí. Ahorita justo el niño se quedó sin el semestre, fíjate, porque le pusieron unas clases a la hora del programa y prefirió que no. Entonces no va a estudiar este semestre. Así empiezan. Ya después 43 años. No, pues estoy esperando que empiece el semestre porque no coincide con mi... Vamos a ver si no pasa eso. Niño, inscríbete al Harmony Hall, por favor. A ver, mira, primer curso. Primer curso tenemos química avanzada. Ajá. Fíjate, 20 usos prácticos de las nanomoléculas de cítricos. Ay, no, qué horror. La semana pasada entrevistaron unos colegas a la secretaria de Gobernación y dijo que ella se cuidaba con unas nanomoléculas de limón. Sí, ella los imparte este curso, pero para inscribirse primero hay que tomar el curso de tecito de manzanilla, remedio para los espantos. Ah, caray. Sí, y ya con eso. Ya con eso. También las gotas de ¿qué más? No me atrevo, pero díganme ustedes, yo soy su voz. Las que toman arriba, ¿no? Sí. De mitrocin, un chiquitas ahí que toman. El de mitrocin. Las inyecciones, ¿no sabes qué es muy bueno? Este antibiótico, es con receta. El de, ¿cómo se llama? Las inyecciones de... Es que no me atrevo. Intraternosa.
No me voy a atrever, es que no me atrevo porque sí son muy vulgares ustedes y yo no voy a caer en esa provocación. Pero otra recomendación. Mira, ahora que si lo tuyo son los números, al niño que le gusta eso de los números, tengo el de física cuántica. Ajá. ¿Puede una curva estar plana y no al mismo tiempo? Ah, caray, qué buena pregunta. Mira, Stephen Hawking se va a quedar de A6 y vuelve a nacer. Sí, lo imparte el doctor Hugo López-Gatell. Se queda de A6 y vuelve a nacer. Claro. Muy bien, oye, pues a todo dar. ¿Cuál es tu pregunta, tu hipótesis fundadora? Déjame ver. El libro, sí. ¿Puede una curva estar plana y no al mismo tiempo? Ah, muy bien. Muy buena pregunta. ¿No? Yo creo que en eso estamos ahora resolviéndolo. Estamos ahorita sabiendo eso. Sí. Tengo pura personalidad aquí en la escuela. Digo, ellos todavía no lo saben, pero están enterando ahorita que van a dar clases acá. Ok. Muy bien, siguiente. De hecho, mira, ¿cuál tema acá? De educación física. A ver. Ay, no sabes del relajo porque se me fue la maestra Guevara y tuve que conseguir otra para que impartiera la materia. Educación física, salto con garrocha, pero de un partido a otro lo imparte Lili Telles, Oye, senadora de Morena. ¿Ya los chapulines ya con garrocha? Sí. Ya los chapulines con garrocha, ¿no? De los medios de comunicación a Morena, de Morena a estar en contra de las mujeres y de estar en contra de las mujeres al PAN. De un lado a otro, ¿cómo ves? De un lado a otro, salto de garrocha. De un partido a otro. Muy bien, oye, ¿viste el tuit de Carmen Campuzano? ¿Cuál? Que subió un tuit de Carmen Campuzano que si ya Lili Telles dejaba ese espacio, ya llegaba, al fin que se parece. No, ¿qué pasó? No, tremendo. Pues inscríbanse aquí a la escuela, al Carmoni. ¿No tienes otro? Sí. Tengo el curso de educación a distancia. ¿Cómo aprender a mentir en cualquier escenario? Ah, mira. Eso es porque te gustan las artes. Mira, ¿quién lo da? ¿Cómo aprender a mentir en cualquier... ¿Y le sale súper bien? Le sale súper bien. Y parte el comandante en jefe, Donald Trump, desde el búnker de la Casa Blanca. Oye, y además todos le creyeron, ¿no? Cuando las protestas, vámonos, señor presidente, lo meten al búnker, está ahí guardadito, y dice, no quiero parecer cobarde. Lo sacan, y al otro le digan, oiga, ¿por qué se metió al búnker? No, yo no me metí al búnker. Bueno, fui a asomarme a ver que todo funcionaba bien, fui a inspeccionar. Tengo miedo. Fui a apagar la luz porque luego ya llega el recibo bien alto y Melania me regaña. Y es en dólares, ¿no? Y Melania me regaña, y luego es en dólares y me lo cobra Bartlett. Entonces, no, bajé a apagar la luz del búnker y así como bajé, me subí. O sea, bajé por unos chescos al búnker y ya luego me volví a subir. Muchos bien. Muchas gracias, Manolín. Muchos bien. Me inscribo, espérame. Órale. Yo sí me anoto. Muy bien, pásame el jarabe de mitrocin para el Rivas, ¿no? Porque si anda un poquito... ¿En inyección la quieres o en tabla o supositorio? ¿En qué? Supositorio. Muy bien, muchísimas. Ahí te la mando. Si supiera que son de caballos. Bueno, noticias. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Zoe Robledo, director del IMSS, dio positivo a la prueba del COVID-19. Le deseo pronta recuperación. Primero, decir que deseamos que se mejore, que salga adelante Zoe. Si él está infectado, se contagió y está recluido en su casa. Estoy bien, estoy siguiendo las recomendaciones de los médicos, de los especialistas. En Chinicuila, Michoacán, elementos de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional fueron emboscados en la comunidad de La Troje. De acuerdo con los primeros reportes, 2 uniformados murieron, uno de la Marina y otro de la Guardia Nacional. Hay 2 lesionados, uno de los presuntos agresores y otro de las Fuerzas Armadas. Al menos 11 personas, entre ellas 4 policías, fueron ejecutadas en menos de 24 horas en Tabasco. El sábado, 4 agentes del municipio de Huimanguillo fueron secuestrados. Sus cuerpos fueron hallados cerca de la laguna El Rosario. También un grupo armado irrumpió en una de las casas de la colonia Las Gaviotas en Villahermosa con saldo de 3 hombres muertos. El domingo, otro grupo armado asesinó a 3 sujetos en el municipio de Cárdenas. Horas después, otra persona apareció maniatada y sin vida en un predio de la colonia Casablanca de Villahermosa.
Fue vinculado a proceso Juan Luis N., alias El Chamorro, acusado de presunta extorsión en contra de transportistas en Valle de Bravo, en el Estado de México. Un juez determinó iniciar el proceso legal en contra de este individuo y fijó un plazo de 1 mes para el cierre de la investigación. Un incidente vehicular desencadenó un disturbio en la alcaldía Coajimalpa que dejó como saldo 2 personas heridas graves, una por disparo de arma de fuego en la cabeza y otra por intento de linchamiento. Además, 12 policías, 7 vehículos y una motocicleta fueron vandalizadas. En Gulf Shores, en Alabama, fue captada una tromba marina provocada por Cristóbal, la tercera tormenta de la temporada de huracanes 2020. Gracias por acompañarnos. Adiós.